Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche, una plática muy interesante con Rubén Alonso, periodista, con Fabián Acosta, profesor, sobre la visita del ya iba a decir el Papa Juan Pablo II, ¿no? El Papa Francisco, es que estamos platicando sobre el Papa Juan Pablo II en el corte. ¿Tú estás de acuerdo, Rubén, que hay menos euforia que antes? Sí, bueno, en la Ciudad de México sí hubo menos euforia. Es un Papa más cercano, con detalles más tiernos que Juan Pablo II también, ¿eh? Pero como comentábamos en el corte y también externarlo, digamos, transparentemente, diría el Papa, lo que hacemos adentro, que lo vean por fuera. No es lo mismo ser un Papa que estuvo 24 años en el pontificado, alguien que lleva 3. No es lo mismo ser el primero que ser el tercer Papa que viene, distinto. No es. Y luego, en el caso de la Ciudad de México y Valle de México, que en este caso Ecatepec, pues hubo un boicot por parte de Norberto Rivera, el que le llaman el cardenal Jos Formel, porque se pinta el pelo. A sus 74 años, yo quisiera no tener una cana como él ahorita, ¿verdad? Bueno, si vemos fotos de hace 7 años, veremos que sí hubo un cambio ahí. Exacto. Porque ya estaba canoso el muchacho. Vemos, por ejemplo, Chiapas, Morelia, vamos a ver mucho más gente, donde ahí sí no tuvo control Norberto, sobre todo movilizando grupos. Y luego las anteriores visitas, las últimas, la segunda, tercera y cuarta visita de a México de Juan Pablo II y la de Benedicto XVI, estuvo cooptada, controlada, manipulada, conducida en una alianza Legionarios de Cristo y Televisa. Y hoy a Televisa nada más le dejaron el aeropuerto. Televisa recibió al Papa, que fue lo que vimos el espectáculo. Entonces, si no tienes a esta maquinaria que te mueve, mediático, pues lo tenemos en la Ciudad de México, que pusieron pues muchas trabas, el mismo Norberto, en la cuestión de financiamiento, la logística, bloqueando logística de voluntarios, o cuando menos, más que bloquear, un bloqueo pasivo de brazos caídos. ¿Por qué esta actuación, o digamos, esta actitud, más que actuación, esta actitud de Norberto Rivera? Lo hemos visto incluso, Rubén, en las imágenes. Pocas veces se le ha visto sonreír a Norberto, pocas veces hemos visto este gesto de cercanía entre el Papa y Norberto, y vaya que han estado juntos, parece la sombra del Papa, ¿no? Bueno, no hay una relación muy cercana. Francisco, el Papa, sabe quién es Norberto, sabe qué cola trae, y luego también el episcopado, para no repetir los esquemas de visitas espectaculares, que no recibieran a un rockstar como aquella recepción en el Estadio Azteca Juan Pablo II, que era lo que no querían, ni los obispos ni el Papa. Norberto Rivera le dieron poco campo de acción. Fíjate, hay un detalle que hay que leerlo, si uno se fija, cuando empieza Francisco a hablarles a los obispos en catedral, primero, no le da las gracias al obispo de la catedral, que es el que le da la bienvenida, es un acto de cortesía. Pero hay otro detalle, que cuando empieza a hablar el Papa, pareciera como que el Papa estuviera no en catedral, sino como si estuviera en la basílica, porque hace referencias a la casita y aquí, y luego después hace una referencia a la catedral majestuosa. Él no quería estar en un lugar majestuoso. Sí, lo metió, austeridad, claro. Sabía que lo metieron a catedral, claro, era un encuentro privado, aunque se hizo público, era corto, era íntimo, pero él venía, lo dijo muy claro, voy a México a ver a la Virgen de Guadalupe. Así es. No era un desprecio a los mexicanos, era el factor Norberto. Entonces, él queriendo jalarlo, queriendo llevándolo, pues, ¿qué es lo que sucedió? Cuando los obispos también le impidieron eso, de no tener una agenda tan cargada en el Distrito Federal, pues cruzó los brazos. Fabián, debe escandalizarnos temas como, por ejemplo, ver al gobernador de Chiapas, a Manuel Velasco, besando la mano del Papa. ¿Nos debe seguir escandalizarnos ese tipo de cosas? No, bueno, o ver comulgar a Enrique Peña Nieto. O, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas muy del Estado laico mexicano. No, habría que también contextualizarlo esto de manera histórica.
el Estado laico mexicano, revolucionario, casi anticlerical, por ejemplo, de la época de López Portillo, quien le toca recibir casi bajo las consignas de su mamá al Papa Juan Pablo, ese Estado laico pues quedó prácticamente difuminado en 2 sexenios de panismo. Podemos entender entonces que incluso, ¿no?, las relaciones que gracias a Carlos Salinas de Gortari se restablecieron con el Estado Vaticano, digamos que a las gestiones políticas del nuncio apostólico Girolamo Prigioni, que supo negociar con las cúpulas del poder, todo esto desquebrajaron toda nuestra idea juarista del Estado laico. Ha habido intentos, ¿no?, de reforma del artículo 130, del artículo 24, de ser más permisivos con las manifestaciones religiosas públicas. La idea de que, bueno, hay que darle libertad de elección a los mexicanos en cuanto al tipo de creencia o de fe que deben de recibir sus hijos. En pocas palabras, creo que es un contexto completamente diferente. Podríamos decir que tenemos un Estado menos laico, menos secular, aunque no por esto estamos hablando que sea confesional, no nos estamos yendo al otro extremo, pero también por otro lado tenemos una sociedad más plural. Entonces yo creo que es una fórmula completamente distinta, un escenario completamente distinto al que vio, por ejemplo, Juan Pablo II. ¿No crees que, por ejemplo, un ateo, Fabián, te puede decir, pues es que a mí no me gusta ver que mi gobernador, que nos representa a todos, se subordine de esa forma al poder eclesiástico? Es decir, ¿no hay un problema ahí de representatividad? Un país que tiene una gran cantidad de ateos es Estados Unidos, y allá los presidentes juran sobre la Biblia. Sí. Entonces, esto no es un escenario inédito de los políticos, por lo menos, haciendo manifiesto algún tipo de teolatría o de creencia ateísta. Así que México incluso se puede considerar como una honrosa excepción, según la visión de ciertos clérigos que ven con buenos ojos o vieron con buenos ojos el proceso de secularización. Un proceso que no se dio, por ejemplo, en estados como Colombia, en la propia Perú, donde Iglesia y Estado todavía siguen manteniendo relaciones de mucha cercanía. Hablemos de los lugares que eligió el Papa o quien haya organizado esta visita, que seguramente el Papa habrá tenido mucha injerencia. ¿Algo que opinar? Sí, no, por supuesto. Y bueno, y hemos escuchado también gente cercana que dice que no solamente intervino en los lugares, sino que además muchos de los discursos o de las homilías que hasta ahora ha pronunciado, él mismo las escribió. Sí. Pero bueno, hablemos de los sitios y que realmente hay un mensaje detrás. Realmente fueron elegidos muy, digamos, de una manera muy pensada por parte de quienes organizaron esta gira, Rubén. Sí, mira, la explicación que dieron fue que iba a los lugares donde no había estado en otra ocasión algún papa. Pero Juan Pablo II, el 10 de mayo de 1990, estuvo en Tuxtla Gutiérrez. De hecho, iba el día 11, perdón, porque el 10 de mayo fallece el obispo de Tapachula en un accidente aéreo que iba a recibir al Papa al día siguiente. Él ya había estado ahí en Tuxtla Gutiérrez, al menos Juan Pablo II. Pero más allá de esto, la visita no era a Tuxtla Gutiérrez, era San Cristóbal de las Casas, sí, Morelia. Podemos decir que los puntos claves de la visita eran San Cristóbal de las Casas, Morelia y Ciudad Juárez. Sí. Bueno, y la Basílica de Guadalupe. Lo demás fue pleito de catedral y todo lo demás, llenar parte de la agenda y la recepción en Palacio, ¿no? O la visita a un hospital, que bien lo pudo haber hecho en otro lado, en otra ciudad, que hay hospitales también, ¿no? Y cada uno tiene una naturaleza propia. En el caso de Chiapas, uno dice, une la frontera sur con la frontera norte el tema de migración. Después va a estar en la frontera norte el día de pasado mañana. Pero curioso, y luego está el tema indígena. En el tema indígena lo asume en la celebración, como comentaban al principio Enrique, al oficializar, el permitir la celebración de las ceremonias litúrgicas en lenguas maternas, tzotzil, tzeltal, pero eso lo dejó más bien simbólico, y lo simbólico es también cómo fue la celebración. Y Samuel Ruiz. Y el caso de Samuel Ruiz. Pero si vemos el mensaje, la homilía, es una homilía ecológica. Sí. No fue una homilía indigenista.
Y creo que es un tema clave también en el sureste mexicano. Luego tenemos el tema de la violencia que hace referencia a Michoacán. Sí. Michoacán no va a hablar de la mariposa monarca. No es que vaya a hablar podrá hablar de otros temas, de el trabajo social, de Tabasco, sí, ¿verdad? Pero es inseguridad, ¿no? Ahí es el tema, la seguridad pública, la violencia, narcotráfico. ¿Pederastia? Creo que pesa más el tema de la violencia. Que el hecho de que Maciel sea de Cotija. Y luego está el tema de la frontera, que es el tema de la migración. Hay una referencia en la catedral a los obispos, un llamado a que se pongan de acuerdo con los obispos de Estados Unidos para la atención migrante. Y cuando estuvo el año pasado el Papa, en Estados Unidos, a los obispos les dijo, ahora atiendan a los migrantes Exacto. que vienen del sur. Entonces está cerrando una pinza de una agenda del año pasado. Es un tema de Francisco. Fabián, todos los lugares. Sí, bueno. También haciendo la radiografía de la catolicidad, sabemos que el Papa atendió a los lugares donde, digamos, está el 83% de estos católicos mexicanos que se reconocen como tal en las encuestas, digamos que los puntos más flacos, ¿no? Y digamos incluso más porosos a la recepción de otro tipo de cristianismos, que también habría que recordar que el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II y sin duda también el Papa Francisco han favorecido mucho el diálogo ecuménico, pues vino de Cuba de platicar con el ruso, claro. Con Cirilo, ¿no? Exacto. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero bueno, pese a ello, pues sí hay puntos, digamos, hay puntos rojos en la cartografía católica mexicana. Sabemos que los pentecostales vienen muy fuertes desde el sur y los evangélicos desde siempre, desde el norte. Entonces sí también es una agenda de apuntalamiento, ¿no? En cuanto a ese catolicismo que es, digamos, el más laxo, el menos comprometido, que es muy susceptible a otros discursos cristianos. Y sí, ciertamente, la agenda tiene que ver también con una problemática para la cual el Papa es muy sensible, ¿no? La migración, él es hijo de migrantes italianos, su abuela italiana, pues tuvo una buena participación en su crianza, ¿cierto? Él también ha dicho, no es posible que nos hagamos ricos con el tráfico de seres humanos. Hace también el llamado muy sensible a que dejemos de lado las tentaciones de la soberbia, de la vanidad, como lo hizo en Ecatepec, de la riqueza, en atención de que, bueno, pues incluso a lo que también señaló en Catedral, ¿no? En buscar una vida de privilegios y comodín. Entonces, el tema de la pobreza, como él tanto lo ha señalado, es un tema al cual es muy sensible, en el entendido de que en su agenda, pues, los matrimonios entre homosexuales, el problema del aborto, pues los ha dejado de lado, ¿no? Claro. Entendiendo que su prioridad, pues, siempre ha sido que, pues, en este momento, los pobres, los marginados, y como lo dice en Laudatum Si, pues la que ha sido también más marginada y golpeada, que es la madre tierra, la casa en común. Antes de irnos a la pausa y de agradecer a nuestros invitados esta noche, nos llegaron varios comentarios de parte de nuestra audiencia. Ismael Vivar, los cientos de miles de pesos que se están gastando en Chiapas con la visita del Papa, debieron de dárselos a las personas que más lo necesitan. Conozco Chiapas y es un buen estado con pobreza extrema. Nos dice Héctor J. de Anda, finalmente son humanos con virtudes y defectos como nosotros. Juan Pablo II tuvo el error de encubrir a Marcial Maciel. A Glechuga nos dice, ¿han escuchado al Papa orar por los desaparecidos en México? ¿Acaso oró por los normalistas? Es el debate que planteaba Rubén también, ¿no? Hubo un ligero mensaje cuando decía, oraba por los padres y madres que habían perdido bajo cualquier circunstancia algún pero muy general, ¿no? Sí, totalmente. También de Aglechuga, no tiene sentido esta visita gastando el dinero, dándole todas las comodidades cuando se puede aprovechar con los más necesitados. Ángel Mora, 209, nos dice, una cosa es el Estado laico y otra la persona laica. El hecho de ser presidente no te niega a profesar cualquier religión. El debate de siempre. Era parte de lo que ya comentaban. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias Fabián, por habernos acompañado. Muy interesante ambas posturas. Tendremos que abrir una segunda charla porque nos resta todavía la mitad, casi la mitad de la gira del Papa y con lugares además muy emblemáticos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos de
de regreso en Perspectivas. Y otro de los temas fundamentales, Belén, es la agenda legislativa y particularmente la agenda que está marcando en el Congreso el gobernador del Estado. Así es. Con una iniciativa que creo que ha despertado mucho debate, ¿no? Sí, totalmente. Que es esta iniciativa que pone topes a los salarios en el sector público, sobre todo para que no superen al salario del gobernador del Estado. Y para platicar de este tema tenemos a Marta Gloria Gómez Hernández, ella es subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. Lo dije todo bien, ¿va? Así es. Está Buenas larguísimo noches. el asunto. Bienvenida. Belén Enrique. Muy buenas noches. Gracias por estar. ¿Por qué presentar esta iniciativa, Marta? La de La tope de de los salarios. topes. Bueno, el tope salarial tiene por objeto poner orden y control sobre el tema de los altos y excesivos salarios que tienen algunos funcionarios públicos, que en este caso no solo rebasan o son contrarios a la Constitución General, que en su artículo 127 estableció en algún momento que los salarios no podían ser superiores a los del presidente de la República. Este tema incluso ya está contenido en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Es una norma para los servidores públicos que los obliga a que su salario respete ese tope. Sin embargo, la iniciativa en este caso del Poder Ejecutivo y del señor gobernador que se presentó ante el Poder Legislativo es para que en el Estado de Jalisco se eleve a rango constitucional y que además ese tope salarial sea precisamente el salario del gobernador del Estado. Marta, hemos recibido varios comentarios de parte de la audiencia, hemos leído también algunas columnas. ¿Por qué debe ser referencia el salario del gobernador? Y me parece un asunto todavía mucho más importante. ¿Con base en qué criterio se fija un salario de un funcionario y se puede ponderar si es mucho o es poco? Bueno, en principio, ¿por qué se toma como base el salario del gobernador? Yo creo fundamentalmente porque es el funcionario público que tiene la mayor responsabilidad en el Estado. Entonces, si este funcionario público tiene un salario que actualmente es de los 166,000 pesos brutos, pues entonces debemos decir que si este servidor público o funcionario público tiene la mayor responsabilidad del Estado, porque no solo representa al Poder Ejecutivo, sino que representa al Estado, entonces de allí partiremos que todas las responsabilidades de los otros funcionarios públicos, díganse magistrados, díganse titulares de los órganos constitucionales autónomos, no tienen esa misma responsabilidad y por lo tanto su salario debe de ser menor. Pero estarás de acuerdo que en un sistema republicano los tres poderes son exactamente iguales, incluso se contrapesan. Es decir, y me uno mucho a la pregunta que decía Belén, ¿por qué necesariamente el Poder Ejecutivo tiene que ponerse como referencia y por encima de los otros dos poderes para determinar estos salarios? Así es como te lo decía, efectivamente el poder público se divide en los tres poderes, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, y cada uno de ellos se integra de diferente manera. Pero en el Poder Ejecutivo, como te decía, el gobernador del Estado no solo es el titular del Poder Ejecutivo, sino que representa al Estado. Es decir, en algún momento cuando hay una representación estatal, acude el gobernador con esas facultades. El Poder Legislativo no está integrado por una sola persona, no es unipersonal, se integra por 39 diputados, y el Poder Judicial, a su vez, sí tiene un presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pero también está integrado por un sinnúmero de magistrados. Aunque el Congreso sí tiene un presidente temporal, el presidente del Congreso. Que Así digamos, es, institucionalmente. pero no tiene toda la responsabilidad, es una representación nada más para ciertos actos. Sí. Y no tiene toda la responsabilidad como la que en el caso tiene un gobernador, ¿no? Marta, ¿qué otros candados o qué otras pinzas se han cerrado para evitar la discrecionalidad? Porque si bien es verdad que se ha avanzado en el tema de los topes salariales, también es verdad que todavía sigue habiendo algo de discrecionalidad o algunos famosos bonos que se conocían y que entonces, digamos que de alguna manera incrementaban las percepciones de los funcionarios. Sí, así es. Esta iniciativa precisamente plantea eso, que en principio elevar a rango constitucional esta medida para que ya no pueda ningún salario de ningún funcionario público exceder del salario que actualmente le corresponde al gobernador del Estado, y partiendo de esa base, todos los titulares de los poderes públicos, de los organismos constitucionales garantes, deberán adecuar esta norma. Y además,
estarán excluidos de este supuesto, no se podrán otorgar bonos, no se podrán... Tope es tope. Tope es tope, así es. Este es el límite y esa, pues la propuesta, no nada más poner un tope, sino también poder controlar a aquellos organismos que bajo la premisa de que se consideran o que son constitucionalmente autónomos, pues arbitrariamente se han fijado sus salarios excesivos, ¿no? Y también se incluyen tabuladores, por ejemplo, en el caso que decías, un órgano autónomo que es el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, su tabulador está vinculado o está referenciado con salarios de magistrados. Es decir, ¿se toca ese tema y se resuelve ese problema? Sí, ya esta iniciativa plantea que finalmente ya no tendrán que ser en el mismo rango de los magistrados, okay, sino se tendrá que establecer un salario diferente. Y en ese sentido también se establece que, como corresponde al Congreso del Estado, la facultad de determinar el gasto público, el presupuesto de egresos que en su oportunidad se apruebe por el legislativo, tendrá que contener el tabulador específico en el que se fijen todos los salarios y precisamente partiendo de esto ya no lo podrán modificar. ¿Ese tabulador viene en la ley o en el presupuesto de egresos? En el presupuesto de egresos. Okay. Marta, ¿cómo van a resolver el tema de la retroactividad? Porque no se le puede bajar el salario a quienes ya ganan actualmente más que el gobernador. Mira, definitivamente es un tema que no se puede resolver más que partiendo del principio que establece la Constitución y que dice en su artículo 14 que ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo. ¿Qué sucede entonces? Que las disposiciones que se aprueben entrarán en vigor una vez aprobada y les serán aplicables a los funcionarios una vez que se fije su salario, ¿no? Me refiero a aquellos funcionarios que tienen el ejercicio de su cargo trasciende al periodo de un ejercicio fiscal, por así decirlo. Si estamos hablando de un magistrado que tiene su nombramiento por 10 años, pues todo el tiempo que dure en ese ejercicio de su cargo no se le va a poder aplicar esta reforma retroactivamente hasta que se sustituya al funcionario. Pero tampoco va a haber incrementos, ¿no? Así es, también se está precisando en una de las disposiciones que los salarios que ya sean o que rebasen ese tope ya no se van a poder de esta incrementar. Manera, digamos que se va a tratar como de ir nivelando hasta que llegue un momento en que el gobernador gane más. Justo es el propósito de la iniciativa. Entonces digamos que nadie ganará más que el gobernador más bien a largo plazo, porque ahorita no podrá tener efectos, digamos. Sí podrá tener efectos en aquellos casos que se nombren nuevos funcionarios y en los que ya se encuentran en el ejercicio de su cargo y que trascienda el ejercicio fiscal y que lleve y aún no concluyen hasta que concluyan. Hay un caso, que es interesante, que es el del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que gana más que el presidente de la República, hasta donde tengo entendido. A ese absurdo se ha llegado. ¿Qué pasa con la Comisión Estatal? ¿Cómo se regula esto? Pues se tendrá que acatar en caso de que se apruebe esta iniciativa y que se eleve a rango constitucional este tope salarial, pues se tendrá que cumplir en su momento. Bueno, en el caso del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su nombramiento trasciende al periodo de un ejercicio. Exacto. Hasta que él concluya su periodo, tendrá que hacer ese ajuste correspondiente. Y también el auditor. Así es. ¿Qué pasa también? Tenemos independientemente del tope que está considerado ahorita o de la propuesta de la iniciativa, también tenemos un tope que es la propia Constitución General de la República, que el tope es el sueldo del presidente. Entonces también en este momento ya pueden ajustarse a ese tope porque ya está vigente, incluso encontraba vigente antes de que los nombraran. ¿Por qué no se hizo una adecuación de este tipo antes? ¿Por qué se permitió que llegáramos a estos niveles de salarios como los que ya mencionabas, Enrique? Y bueno, ¿cómo ha caído esta pues ya ahora disposición obligatoria entre los funcionarios? Porque la norma inicialmente lo que estaba, o parte de la reforma constitucional que en su momento se realizó, el 127 constitucional, que fijaba como tope el salario del presidente de la República. Y en ese sentido se instruyó a las legislaturas de los estados a hacer las adecuaciones correspondientes. En el caso de Jalisco, esa adecuación se hizo a nivel legal, como les había mencionado, en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y se estableció que el tope iba a ser justamente el que se establecía en el artículo 127 constitucional. No se elevó a rango constitucional en el Estado, ni se pusieron más bases para determinar cómo se deberían fijar o no los salarios. Entonces, en base a ello, y como les decía antes, que los entes públicos que son constitucionalmente autónomos
en base a ellos, esos pudieron fijarse sus salarios en esos términos. ¿Y ¿no? cómo cayó la disposición? La bomba. La iniciativa, sí. Ahora, pues al final de cuentas, pues a nadie le gusta gastar menos, y menos cuando considera que trabaja mucho, ¿no? Pero pues finalmente se tendrá que ajustar a esos términos. Si en algún momento, cuando ya se apruebe esta iniciativa, que esperemos que así sea, pues se tendrá que respetar. Lo que sí estamos previendo es ya en legislación establecer que también puede hacer caso de sanción cuando no se respeten estas disposiciones, ¿no? ¿Hubo un diálogo previo con Poder Judicial, con Poder Legislativo, con órganos autónomos? Tengo entendido que no. Al final de cuentas se formuló la iniciativa por instrucción del señor gobernador y en base también a una sugerencia que partió del Comité Técnico para la Evaluación Salarial. Vamos a un corte, seguimos platicando esta noche con Marta Gloria Gómez Hernández de la Secretaría General de Gobierno. Estamos de regreso, muchas gracias por permanecer en Perspectivas. Estamos ya casi terminando, pero todavía nos quedan varios minutos esta noche dialogando con Marta Gloria Gómez Hernández de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado sobre esta iniciativa para fijar topes salariales en nuestra entidad. Marta, te quiero preguntar, ¿cómo será el proceso y si se tiene de alguna manera previsto también aterrizar esta iniciativa a los municipios? Y sobre todo considerando que el alcalde de Guadalajara dijo que pues, la presentación de esta iniciativa era oportunista. La de participación democrática, La de participación democrática, perdón, sí. En el tema de la iniciativa de participación democrática, pues, ¿qué pasa? Lo que estamos promoviendo es hacer efectiva la participación democrática, es decir, además de los mecanismos que ya existen y estaban regulados, les vamos a simplificar su trámite para que sea posible su ejercicio por parte de los ciudadanos y puedan hacerlos efectivos. E incluyendo otras figuras novedosas como el tema de la revocación del mandato, la ratificación constitucional, la consulta cívica, el presupuesto participativo, el cabildo abierto y las juntas municipales. Es básicamente lo que se pretende es que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos y en las decisiones de gobierno. Hay en este momento en el Congreso, bueno, 3 iniciativas sobre participación democrática. Una la presentó Astuley y fue respaldada por algunos diputados, otra por el Partido de Acción Nacional y otra por el Gobierno del Estado. Es decir, son 3 leyes. Al parecer va a haber un solo dictamen de las 3, al parecer esa va a ser la resolución. Sin embargo, hay un tema que por lo menos a mí se me hace interesante que tiene que ver con la revocación de mandato y las 3 incluyen la revocación de mandato. Sin embargo, la Suprema Corte dijo en su momento que la revocación de mandato era inconstitucional, porque el cargo era irrevocable. ¿Qué se puede hacer para que no declaren inconstitucional la ley? Bueno, en principio decirte que efectivamente existen 2 precedentes la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las que se ha pronunciado respecto de la inconstitucionalidad de la figura de revocación del mandato, no per se en sí mismo por la figura, sino en los términos en que estaba planteada en las legislaciones que fueron objeto de la acción de inconstitucionalidad, que en este caso fue la legislación de Yucatán y la de Chihuahua. En esos términos lo que se presentaba es la revocación del mandato desde una perspectiva del sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Es decir, si ellos incurrían en algún acto susceptible de responsabilidad, los ciudadanos podían votar para que se les fueran retirados del cargo y así ser separados del cargo con anticipación al término del periodo de su ejercicio. En el caso concreto de Jalisco, me atrevo a decir que no le es aplicable estos criterios de la Corte porque el supuesto del que parte para su regulación es totalmente diferente. ¿En qué sentido lo digo? Primero porque la revocación del mandato como tal no está prohibida por la Constitución General de la República. Si bien no está prevista, esto no quiere decir que el preverla en una constitución local implique que sea inconstitucional. Lo que es inconstitucional, por decir de una norma, una ley secundaria o una constitución local, es que sea contrario a la Constitución. En el caso concreto de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, no se ubica en ese supuesto porque parte de la base de la democracia. Y la democracia es un principio que está reconocido por la Constitución General de la República, que es ni más ni menos que la libertad del pueblo para decidir
su forma de gobierno en todo momento. Pero basado en ese argumento, la Corte ilegalizó 3 referéndums, aunque estaban vinculados al tema de la democracia y la participación. Si recuerdas, el de la reforma energética, otro sobre plurinominales y creo que el de la tercera sobre salario mínimo. 3 referéndums. Es decir, ¿no crees que a pesar de este ideal democrático que hay, la Corte lo puede tumbar? Pues sigue siendo una ideal, a fin de cuentas. La interpretación la dará la Corte. Si es el caso que se llega a aprobar, por un lado, esta figura como un mecanismo de participación ciudadana que no hace más que regresarle al pueblo el poder que ya está reconocido constitucionalmente y decir, tú tienes en todo momento la facultad para decidir libremente quién te gobierna y en qué términos. Entonces, reconocérselo en una constitución local a través de un ¿crees que la Corte va a ponderar mecanismo? ese principio? Bueno, pues tendrá que ponderarlo. Digo, yo no me atrevería a pensar que la Corte en algún momento dijera que los ciudadanos o que el pueblo no tiene esa Pues lo libertad dijo, de nosotros decidir, 3 referéndums, lamentablemente. Entonces, pues tenemos que ser más propositivos. La iniciativa que presenta y la propuesta del señor gobernador es regresarle ese poder al pueblo y darle verdaderos mecanismos de participación ciudadana. Si efectivamente en algún momento decidieron por quién los gobernara, también tienen esa facultad de decidir cuando ya no estén conformes con quién los representa. Marta, ¿cómo ha sido el proceso de cabildeo con el Congreso en esta iniciativa de participación democrática? Sabemos que de alguna manera el Congreso pues, no ha querido reconocer, digamos, un interlocutor en esta iniciativa. Bueno, finalmente la iniciativa se presenta por parte del gobernador ante el Congreso del Estado, invitó a varios personajes de la vida pública para que conocieran esta iniciativa previa a su presentación, hizo público las figuras que se modificaban para minimizar y simplificar, minimizar los porcentajes y simplificar el procedimiento para acceder a estos instrumentos de participación ciudadana que ahora, en los términos de la iniciativa planteada, que es reforma constitucional, implica que sean se reconocen como de participación democrática. Y en ese proceso, pues al igual que todo, ¿no? Una vez presentada la iniciativa, pues tendrá que ser sometida a un proceso de dictaminación en las comisiones de puntos constitucionales. ¿Qué ha habido? Pues sí ha habido acercamientos y ha habido por parte, como siempre, la disposición del gobernador y la instrucción en ese sentido y sobre todo el secretario general, pues de acercarnos si los legisladores tienen alguna duda de las iniciativas sobre las figuras que se proponen, pues aclararlo. Siempre en todas las iniciativas que se han presentado por parte del Poder Ejecutivo ha sido ese proceso, el de diálogo y el de poder cooperar para que al final de cuentas pues las leyes se transformen a las necesidades reales de la ciudadanía. Sí, en caso de que se aprobara una ley estatal de participación democrática, eso quiere decir que, digamos, excluye a las leyes municipales, por ejemplo, las que se aprobaron en Guadalajara, en Zapopan, que por cierto tienen algunos dispositivos que contradicen la iniciativa estatal, como por ejemplo el hecho de que solo puedas participar en presupuesto participativo si tienes una propiedad, por ejemplo, ¿no? Como uno de los argumentos. ¿Eso, digamos, invalidaría los reglamentos municipales? Mira, en el caso concreto, esta iniciativa, como les decía, es de reforma de la Constitución. Okay. La Constitución, si se plantea y si se aprueba esta iniciativa, tendrán que expedirse las leyes secundarias y a su vez las reglamentarias, porque no tampoco debemos olvidar que los municipios tienen autonomía sobre sus propias decisiones. Sin embargo, tendrán que adecuarse todas estas disposiciones al marco general que establezca en la Constitución y a las leyes secundarias. Y sobre todo porque lo que aquí se propone es que todos estos mecanismos de participación ciudadana o democrática, en su gran mayoría, estos instrumentos sean llevados a cabo en procesos que se lleven a cabo ante el organismo electoral local y no propiamente ante el Estado o el municipio, permitiendo así que sean realmente objetivas y los resultados pues sean transparentes. Perdón, antes de que se nos acabe el tiempo, y me quedó esta pregunta en el tintero del primer tema que ya abordábamos sobre topes salariales, ¿de qué manera se van a aterrizar o si se pretenden llevar también a los municipios? Ya se contempla una disposición para que los municipios también adecúen sus salarios sobre todo a los principios y bases constitucionales que te hablan de la racionalidad, la austeridad, y todos esos principios, obviamente respetando su autonomía, pero también ajustándose a esos principios y a su presupuesto, ¿no? Porque no todos tienen, los municipios, pues la verdad es que no tienen los recursos suficientes ni para cubrir salarios excesivos. ¿Y en ese caso la referencia sería el alcalde como tope máximo o
¿O qué se fijaría como tope máximo de salario? En este caso no se les fija un tope máximo porque, insisto, quien tiene la facultad de determinar su gasto es el propio municipio. Ayuntamiento. Más bien, en todo caso, tendríamos que ver si esta ley es, digamos, de alguna manera sirve como referencia y entonces el resto de los municipios quiere adoptarla como tal, ya propiamente sus Se establece, ¿no? que tendrán que ser, cumplirse esos principios, la determinación de los salarios en los ayuntamientos. Pero entonces, y retomando un poco lo que planteaba Belén, no se toca, por ejemplo, el exceso de asesores que tienen muchos, por ejemplo, regidores, que se discute mucho, por ejemplo, que en el Congreso se ponen sueldos como quieren y a discrecionalidad del diputado. Eso no se toca en la iniciativa. Sí, claro, en la iniciativa se está estableciendo eso, que todos esos gastos no se tendrán en cuenta para los salarios, que se limitarán y obviamente esto, insisto, es una iniciativa para reformar la Constitución, tendrán que expedirse las leyes reglamentarias que en ese sentido también se adecúen no solo a la realidad social y económica del Estado y de los municipios, sino también a esos principios y bases constitucionales, ¿no? Hay algunos mensajes que nos mandan a través de las redes sociales. Nos dice Néstor Medina: participación ciudadana del gobierno del Estado con espíritu electoral, iniciativa sin dientes ni futuros. Nos dice también Roche Aguirre: dijo el Papa, no se corrompan ante carruajes y caballos de los nuevos faraones. Así es, y él también nos escribe, dice, ninguna cobertura como la de Azteca. Bueno, cada quien su perspectiva. Para mí, mi santo es y será Juan Pablo II. Mira, coincide contigo. Idéntico, pensamos igual sobre Juan Pablo II. Y para terminar, que nos des un minuto nada más sobre el tema de los colomos. ¿Cómo van en ese tema? Muy bien, yo creo que vamos avanzando, no solo en la parte que le correspondió ahora sí como encomienda del gobernador a la Procuraduría Social en el tema del amparo colectivo, que se obtuvo una suspensión para que no se pueda llevar a cabo ninguna construcción por el momento, sino también en el tema que hemos avanzado de las investigaciones de los predios, de las demandas que ya se tienen presentadas, de las denuncias que en el caso... Una de ellas hace aproximadamente 2 semanas que pudimos lograr la restitución de un predio que ya se había consignado. Sí. Y pues avanzando, ¿no? La verdad es que en búsqueda de la información... Va a ser un tema largo, ¿no? Sí, es un proceso largo que además no es de hoy. Este tema de Colomos y sobre todo de las acciones civiles y penales inició es con la administración, ¿no? Pero lleva su proceso. Marta Gloria, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Enrique, nos vamos. La invitación próximo miércoles. Próximo miércoles nos visita Pablo Lemus. Estaremos dialogando con el alcalde de Zapopan. A usted muchísimas gracias y muy buenas noches.